doné todo, que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Estamos una vez más en un capítulo nuevo de Rescatados por el Amor. Tenemos aquí nuevamente a Mariana y bueno, tiene una compañía muy especial. Marianita, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Juli, ¿qué más? Bien, gracias a Dios. Qué alegría tenerte otra vez por acá después de ¿cuántos años? 3 años, por gracia de Dios. 3 años hace que grabamos el testimonio tuyo, que bueno, ha revolucionado también a muchas personas. Y bueno, veo que hoy estás acompañada. ¿Quién nos acompaña? No, pues Juli, sí, ese testimonio ha sido para la gloria de Dios de gran bendición, pues para muchas personas. La Virgencita sabe pues qué hace con uno que es un instrumento tan suave. No, pues como la Virgen y Dios no se quedan con nada, obviamente está la respuesta de mis oraciones, de mis carticas a Dios, y es mi esposo. ¿Hace cuánto se casaron? Cris, ¿hace cuánto? Véalo. 10 meses. Bien, porque le dije ayer Ajá. ¿Qué le dijiste? que eran 10 meses, que no se le fuera a olvidar. Es olvidadizo, más o menos. Ay, María. Poquito. Un poquito. Bueno, ya de Mariana conocemos un montón de cosas por el testimonio y ahorita vamos a ver qué es lo que ha pasado con Mariana durante todo este tiempo, pero conozcamos un poquito a Cristian, que también tiene un testimonio de conversión muy bonito. ¿Quién es Cristian? Bueno, mi nombre es Cristian Duan Vélez. La verdad, conocer a la que hoy es mi esposa ha sido el regalo más maravilloso que el Señor me ha dado. Yo soy del campo, toda mi vida he trabajado en el campo, en este momento laboro en el campo y es lo que me da, digamos, que nuestro sustento, con lo que sustento pues mi familia. Entonces, ¿En qué municipio? en el municipio de Andes. Muy bien, De muy bien. Andes. Entonces, trabajas en el campo cerquita del pueblo, más o menos. Sí, tenemos una finquita cerquita del pueblo de café y de banano. Una familia católica, más o menos, mucho. Sí, la verdad, pues mi familia siempre ha sido muy católica, especialmente mi mamá. Ujú. Ella fue la que me dio como esos valores morales y la que me inculcó tanto la religión y ante todo el Santo Rosario. Pero hay algo muy curioso, era que yo todos los días hacía el rosario con mi mamá. Ujú. Pero cuando empecé yo a hacerlo por voluntad propia no lo sabía hacer, entonces ella fue quien me enseñó. Entonces con ella es que he aprendido como a hacer más estas cosas, pero la verdad sí vengo de una familia muy católica, no me faltaba la misa los domingos. Muy bien, la relación tuya con Dios, esa relación personal de Cristian a Dios, más que lo que le infundían en la casa, ¿cómo era? La verdad era muy buena, Ajá. incluso había momentos que yo estaba en la Eucaristía y yo sentía algo pues muy profundo, de verdad. Incluso hasta a veces lloraba, ¿cierto? Porque siempre era como una relación muy bonita con Dios. Yo sentía que Él me cuidaba mucho y en muchos momentos y ocasiones de mi vida he sentido la presencia de Dios. Entonces, la verdad sí he tenido como una relación muy, muy linda con Dios. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Quién quiere que le responda? Escuchemos la versión de Cristian y luego corroboramos con la versión de María. Bueno, la verdad, yo era un joven, pues digamos que juicioso, ¿cierto? De casa, trabajador, no era como de mucha rumba ni de muchas cosas de esas del mundo, aunque sí estaba pues por los laditos, por así decirlo, sumergido en las cosas del mundo. Entonces, yo en mi corazón siempre tenía el deseo profundo de conformar un hogar, ¿cierto? Como de ser la cabeza de algo, ¿cierto? De sentirme como importante para alguien. Y siempre quise tener familia y los hijos, ¿cierto? Que con la ayuda del Señor estamos esperando que nos regale los hijitos. Entonces yo le pedí al Señor una mujer para eso, para toda la vida. Yo no quería
una novia de 1 o 2 días, ¿cierto? O que fuera solamente algo como tan carnal como lo que nos vende el mundo lastimosamente. Entonces, como te digo, igual el mundo le iba seduciendo, le iba jalando uno a eso y lo llevaba a una relación de pronto que como uno no quería. Pero yo cuando hacía todas esas cosas sentía un vacío en mi corazón, ¿cierto? Entonces, cuando yo la conocí a ella, yo estaba trabajando con un padre que tenía una finquita y yo les ayudaba mucho a la ofrenda de San Isidro y en las cosechas de café. Ellos también hacen una recoleta pues de una ofrendita de café que les sirve mucho. Entonces el padre de la parroquia de mi pueblo siempre me pedía ayuda. Entonces, ¿qué te tocaba como hacer? No, pues como ir con él y cargarle los bultos o todo lo que le iban dando. ¿Lo que le donaban? Le donaban a frutas, gallinas, plátanos, de todo. Entonces íbamos en el carro, todos los días los llevábamos llenos para la parroquia. Entonces él me dijo una vez, que si le podía ayudar con la finquita, que era que siempre pues, había mucho trabajito que hacer. Entonces yo iba, siempre me quedaba muy lejos de mi casa, pero yo a pesar de eso iba, ¿cierto? Yo iba, me madrugaba a las 4 de la mañana. ¿Qué hacías en la finquita? Es una finca también de plátano y banano, entonces era como todas las labores que se le hacen y había mucho que hacerle porque estaba pues digamos que como un poquito atrasado con los trabajos que había que hacerle. Entonces yo iba y le hacía pues todos los trabajitos y ya empecé en mi familia, empezaron a decir que estaba yendo una misionera, ¿cierto? Una misionera muy linda, que estaba haciendo una labor muy hermosa por allá por mi vereda, ¿cierto? Que había una niña, ¿cierto? Una familiar que habían violado y esa niña quedó en embarazo, ¿cierto? Entonces, como que Mari se dio cuenta, no sé cómo, ¿cierto? No sé cómo fue Amorcito, que se dio cuenta de eso y ella empezó a ir frecuentemente, empezó a ir como reuniendo ayudas por las redes y empezó a hacer algo muy bonito. Entonces, siempre que yo llegaba a mi casa mencionaban algo de eso, de lo que estaban haciendo, pero yo nunca tenía la oportunidad como de verla. Como le digo, yo madrugaba mucho y cuando llegaba era a descansar. Entonces cuando ella llegaba con otros misioneros, llegaban era muy tarde porque iban a darle vuelta pues a ver cómo iba la hora que estaban haciendo. Muy bien, vamos a hacer un stop ahí y yo quiero que Mariana nos cuente un poquito, primero, qué era lo que estaba pasando. Cristian habla de una chica a la que quedó en embarazo después de una violación. ¿Qué pasó y cómo te diste cuenta de eso? Bueno, yo en ese tiempo tenía pues el apostolado ya en las redes sociales, de videos, reflexiones, y me escribe Pili, la de la Red Provida. Entonces Pili me dice, Mari, hay un caso en el suroeste de una niña que fue abusada por el padrastro, solo tiene 12 años, quedó embarazada, tiene 6 meses o 7 meses. Entonces la casa donde vivían estaba completamente con moho, o sea, muy mal. El fogón era de leña y había dañado gran parte del techo, o sea que prácticamente esa casa estaba que se dañaba. Entonces la niña estaba viviendo ahí, pero por la humedad le empezó a afectar los pulmones y ella estaba embarazada. Entonces que a ver si podíamos recoger una ayudita para hacerle una piecita. Una piecita. Entonces la verdad yo siempre he soñado muy en grande y yo no, pieza, vamos a pedir para hacerle una casa. ¿Cuál pieza? Vamos a pedir para hacer una casa. Entonces yo publiqué la historia, la verdad pues conmovió muchísima gente, me empezaron a ayudar demasiado, que uno ay, ¿cómo se llama eso? Cemento, que ladrillos, que tejas, que de todo. El caso fue que yo me uní un poco. ¿Tú en ese momento vivías aquí en Medellín? Sí, en Medellín. ¿Y a Andes? ¿Tú eres de allá de Andes también? Sí, yo soy de Andes. ¿Por qué te conmocionó esa historia? ¿Por ser de tu tierra o qué? No, pues primero porque me llegó. Entonces yo siento que a mí los casos que me llegan es porque el Señor me da pues la gracia de ayudarlos y de hacer algo. Entonces me llegó, y porque era una niña y porque le dijeron que abortara, le dieron la opción a la institución donde fue, y la niña en su ignorancia, ¿cierto? Porque es una niña del campo, no sabía leer nada. La niña en su ignorancia dice,
pero es que ella se está moviendo. O sea, cuando le dijeron, Que no, tú puedes abortara. abortarla, ella dijo. Ella dijo, es que se mueve. Entonces ella decía que no era capaz de matar a la niña, porque la sentía moverse. Entonces a miedo, qué berraca. O sea, yo me puse a pensar, una niña de 12 años, en pobreza, con las dificultades, hay que hacer lo posible y lo imposible. Entonces vos te conseguiste qué para pues, lograr esa obra de la que Cristian escuchaba. No, es que Dios, mejor dicho, Dios cuando da muchísimo, muchísimo. Entonces me dieron de todo, me donaban dinero, entonces yo en esa época estaba trabajando y estudiando, entonces yo no podía ir mucho, sino que yo me contacté con unas amiguitas y una misionera también de Andes y ellas me ayudaban a cotizar. Entonces yo simplemente mandaba la plata y ellas hacían pues el resto. Cuando un amigo misionero de Los Ángeles, no de la comunidad pues sino de otro tipo de misioneros, él me consiguió como 9 millones de pesos. Le dijo, Mariana, pero yo no se los voy a dar para que usted los mande así, sino que necesito que usted vaya y verifique cómo está la obra y qué falta. Entonces saqué un espacio para ir. Yo fui como 2 o 3 veces. Y la última vez que fui fue cuando lo conocí a él. Esa última ida, ¿vos tenías dónde quedarte allá en Andes? Sí, resulta que, o sea, la casita que le estábamos haciendo a la niña quedaba en un alto y la carretera era muy destapada. Y acá estaba como una finca grande que es donde vive la familia de Cristian. Entonces, como yo iba con la primita, nos abrían un campito allá en la finca. O sea, vos te quedabas ahí en esa casa. Yo me quedaba allá. Pero ustedes nunca se vieron, sino como hasta... Nunca, hasta el último día. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Al fin, ¿qué pasó con la chica? ¿Se le construyó la casita? Se le construyó una casa con 3 piezas, cocina, todo nuevo, cama, hasta sobraron cosas. Impresionante. Entonces, cuando Cristian se encontró con Mariana, ¿cuál fue la reacción? Bueno, entonces como te venía diciendo, hablaba mucho de ella, de que una misionera que estaba haciendo pues una labor muy bonita. Entonces uno se imagina que una misionera pues ya como una persona ya como siempre más... Como más consagrada. Como más adulta, pues así decirlo, ¿cierto? Entonces se llegó la oportunidad, ¿cierto? Ya cuando ya estaba ya terminando lo de las labores de la casita, ya estaban pues planeando como una inauguración, un asadito, todo. Entonces ese día yo llegué y estaban en el comedor, ¿cierto? Estaban en mi casa, todos reunidos, porque ella con la personalidad tan arrolladora, le había como cautivado a todos allá en la casa. Entonces era contando chistes, y mejor dicho, risas por todos lados. Entonces ya llegué a presentar, mi mamá me dijo que bueno, ese es el niño, ¿cierto? ¿Usted es el menor de la casa? Sí, el niño de la casa. Entonces ya me presenté, ¿cierto? Me senté un ratico con ellos a compartir algo que habían llevado, mecatico. Entonces ya era tomando foticos y todo, y hablando. Y contaba muchos chistes, pero yo estaba muy cansado y entonces nos dijo, ¿quién quiere ir afuera a contar? Pues seguí contando chistes, no, yo me voy a dormir. Entonces ya se fue, bueno, siguió contando sus chistes ahí con unos familiares y ya al otro día fue que ya empezamos como a compartir un poquito más, ¿cierto? Porque como estaban subiendo todo ese trasteo y todas las donaciones que habían hecho, y ya al próximo día era mi día de descanso. Entonces, en ese tiempo estábamos en el mes de las cometas. Y a mí desde niño me ha gustado siempre las cometas. Incluso este año también la hice y ganamos, ¿cierto? Sí. Yo vi por ahí la foto de la cometota. Ganamos el festival y ya, bueno, ya empezamos ahí pues a conocernos. Entonces ya me gustaría que cuente más cómo es que nos... Bueno, la primera impresión. Antes de contar eso, yo quiero decir que hay un antes, ¿cierto? Hay un antes, y ese antes era que yo estaba pues como en discernimiento con un misionero, eso no pasó nada. Antes yo quedé como toda decepcionada y yo, no hombre, por Dios, que eso no es que sea misionero, eso es que sea buena persona y ya. Entonces yo le escribí muchas carticas a Dios, y en esa época más. Entonces yo le escribía y yo le decía, Señor, el que tú me quieras dar, pero que sea humilde, que sea sencillo, que sea trabajador. Y yo tenía mucha angustia de quedarme sola, pero hubo un tiempo, y en ese tiempo que yo me dediqué a ese apostolado, yo dije, me voy a relajar.
Cuando grabamos el primer testimonio hace 3 años, Ajá. tú incluso hiciste referencia a ese San José que Dios te tenía preparado. Tú dijiste que con su barbita Ajá. incluso, tú en ese momento no tenías como una relación con alguien. ¿No? Nada. Muy bien. Yo le decía, porque pues a mí me han gustado los hombres de barba, Ujú. entonces yo le decía a San José, con tu barba y tus virtudes. Cristian siempre ha hecho el papel de San José, porque Ajá. bueno, y todas, Mariana se parece a San José. Y yo, cree en un Dios Ajá. grande y verá las grandes obras de Dios. Entonces, listo, yo estaba como súper relajada. O sea, yo no estaba en esa época, porque usted sabe que a veces las mujeres pasamos por esa Ajá. época, sobre todo cuando somos misioneras, que pensamos, este me miró, este fue. Entonces uno ve a San José por todo lado. Yo me alejé de esa época y me relajé, me dediqué al apostolado. Entonces, cuando conocí a Cristian, no pensé pues en nada, sino que simplemente una alma, y le hablaba de Dios, de la castidad, del amor y de todo eso. En medio de las conversaciones hablaban de eso. Sí. Cuando Cristian escuchaba eso, ¿le parecía familiar por lo que habías escuchado de tu formación cristiana o te pareció como raro, por ejemplo, eso de la castidad, todo eso? No, bueno, antes de eso, de que ella me empezó a hablar de todo eso, yo escuchaba que en mi casa hablaban, bueno, que esa era la mujer ideal, pero para un familiar, porque digamos que yo en ese momento tenía pues así como una amiguita y todo eso, y la idealizaban era como con un familiar, ¿cierto? Ah, ya le habían puesto como Sí, a Mariana. Ya estaba yo casada y no me había dado cuenta. Es que ella es novia mía, pero ella no sabe todavía. Y entonces, Decían. sí, y el familiar me decía, ¿usted por qué no es que consigue pues novia, si vea como me mandan saludos y todo? Pues, y yo decía, no, es que yo no quiero cosas así como pasajeras, yo quiero algo como serio, yo quiero esperar algo que el Señor tenga como algo bueno para mí. Pero entonces cuando yo la vi a ella me pareció muy hermosa, con su pelo largo y sus gafitas, y olía muy rico, mejor dicho. Y dije, no, eso es demasiado para mí, esa mujer no me para bolas a mí. Y entonces yo seguí, bueno, tranquilo. Ya ese día que ella me empezó a hablar de todo eso, de la pureza y de la castidad, fue algo muy fuerte. Yo nunca había escuchado eso, ¿cierto? Porque yo hacía cosas que no sabía que estaban tan mal. Yo sí sentía un vacío en mi corazón y en mi alma, ¿cierto? Temas como la masturbación, ¿cierto? La pornografía y todo eso, y de estar pues en relaciones con la novia y todo eso. Pero yo sentía un vacío en mi corazón. Y cuando ella me habló de la pureza y la castidad, me tocó muy profundamente. Tanto así que yo ya tomé la decisión de arrancar como el vicio de la masturbación y todo eso de raíz. Y no lo volví a hacer, ¿cierto? Porque me tocó tanto el corazón que fui capaz de dejar eso gracias al Señor. Entonces ella me habló de todo eso, inmediatamente me invitó a un retiro, ¿cierto? A un retiro que iba a haber ese fin de semana en el municipio de Jardín. Ella me invitó, me dijo que si quería ir, yo le dije que sí, que de una. Ya, bueno, ese día, como yo era pues del mundo, era un poquito como siempre muy lanzado, me fui a darle un pico. ¿Estaban qué? ¿Como en una reunioncita? ¿Cómo le parece? Reunioncita. Yo estaba evangelizándolo. Entonces yo era hablándole de la pureza, de la castidad, pero es que yo, digamos que ese viaje fue muy especial, porque incluso al conductor del camioncito que venía con todo el traseo. ¿Todo lo llevaron de aquí a Medellín? Sí, y yo le hablaba de la pureza, de la castidad, y le decía, uy, sí, qué belleza, no, pero eso es muy duro. Incluso nos paró la policía, porque yo no sabía que uno para llevar tanta cosa necesitaba un permiso, porque pensaron que era un traseo. Es que ustedes tienen permiso, y a mí se me enfrió todo. Y yo, no, es que eso es una donación. Ah, bueno, bien pues. Y yo, pero un Espíritu Santazo ahí, pero fue muy teso. Entonces yo le hablaba a Cristian, como le puedo hablar a cualquier persona, y yo la pureza, la castidad, la pureza. ¿Pero vos en Cristian veías como algo especial o no, qué? Simplemente como le hablaba al conductor, le hablé al familiar también, y le hablé pues a Cristian. Entonces la pureza es hermosa, nos permite amar verdaderamente, por eso yo te invito a un retiro espiritual. Yo estaba evangelizando, y va saliendo es que para mí un pico. Y yo, hombre, pero... ¿Cuál fue tu reacción? Y yo, Cris, cuente. No, fue... Te paró en seco. Me paró, me estrellé.
me estrellé ahí duro. Y yo dije, no, esta mujer sí vale la pena. ¿Cómo fue la escena? No, estábamos sentados en la hamaca. Ujú. Entonces yo le estaba conversando todo. Cuando él me dijo, es que le dieron. Y yo, ¿qué? Es que no me puede dar un piquito. Y yo, oiga, pero a usted, ¿qué le pasa? Dios mío santo, yo hablándole de esas cosas a mi hijo. Así no es, un pico muy sagrado. Y eso no se le da a cualquiera. Eso, mejor dicho, le dije todo. ¿Cierto, Cris? Sí. Lo dejé asustado. Entonces, ¿qué pasó después? No, pues le tocó el cambiar el tema. Ya le dio, fue tanta pena que... Sí, ya que con mucha pena. Y ya, bueno, ya nos fuimos a descansar. Al otro día era que íbamos a comprar la boleta para ir al retiro y yo tenía que ir hasta Betania, ¿cierto? Municipio de Betania, porque allá habían trasladado al sacerdote. Entonces él tenía que ir pues por la platica de la semana y ya fuimos a comprar la boleta, recogimos un misionero que ella había invitado para la inauguración. Por allá tomamos foticos, compartimos, tomamos tintico, comimos helado. Entonces fue algo como muy bonito, ¿cierto? Fue una amistad al principio muy hermosa. Por ejemplo, esa situación hubiese quedado como para yo no le vuelvo a hablar, este es un aprovechado, no sé, ¿qué pasó en tu corazón? Yo lo comprendí. Ujú. Yo decía, bueno, él está en el mundo, él obviamente, porque yo en el mundo, usted conocía a alguien, le parecía bonito y le daban los picos. Entonces yo lo comprendí, él no tiene nada de experiencia, pues como de castidad, de amor, de prudencia, entonces por eso no lo voy a cortar de raíz, no, lo comprendí. Y también hay algo particular en Cristian, y es que a mí me gusta mucho el hombre masculino. Entonces yo le veía las manos peludas, y en esa época no estaba tan barbudo, ¿cierto? No, tenía la sombrita, pero yo, potencial barba. Potencial barba. Y yo lo veía muy masculino, eso de subir a esas cosas del trasteo de un ¡pum! Se las montaba y yo, no, vea pues, muy interesante. Muy interesante el muchacho. Ajá. Pero nada más pues, ya. Entonces, ahí conversaron en esa ida por la boleta. Sí, no, Sí, sí. mucho. Él me preguntó muchas cosas, de cuántos novios había, más imprudente. Sí, cuántos novios ha tenido usted, que yo no sé, y yo, ¿y usted por qué me está preguntando todas esas cosas? Me decía, no, es que a mí me gustan las mujeres serias, era así, él es muy sincero, ¿cierto, amorcito? Sí. O sea, vos ibas como Sí, con serio en algo. Sí, yo quería algo serio, sí, algo que dure. Muy bien. Entonces yo lo vi muy acelerado, o sea, les voy a contar qué pasó en esa inauguración de la finquita. Yo estaba súper tranquila, entonces había un familiar de Cristian pues que supuestamente estaba como interesado, ¿cierto? Pero yo, pues no, nada que ver porque yo estaba en otro cuento. Cuando yo voy con la primita de Cristian, a mí ella me dice, Mari, yo creo que los dos están interesados en usted. Eso fue mera novela, eso fue un fin de semana de novela. Yo creo que los dos están interesados en usted. Y yo, ay, no, por Dios. O sea, yo decía, pues yo soy misionera y obviamente uno sabe que tiene que conocer una amistad, es un proceso. Y yo, no, nada que ver. Es que, Mari, pero supongamos, ¿usted a quién escogería si le tocara escoger? Y yo le dije, suponiendo, pues yo escojo a Cristian, porque me gustaba que fuera tan varonil. Y resulta que nosotros bailando merenguito, pues allá en la inauguración con carnitas, eso fue muy hermoso. Entonces Cristian llega y me decía, Mari, ¿qué es? Y yo me la llevo a conocer un pueblito y se va al otro día para que no se vaya tan rápido. Y yo, no, yo tengo muchas cosas que hacer. Me sacaba el familiar y me decía lo mismo. Y yo, ¿qué? No, una novela completamente. Entonces, yo veía a Cristian muy acelerado, ¿cierto? Cuando Cristian me fue a llevar, pues, como decir a la terminal, para que me recogieran, Cristian llegó, y yo pensaba que era que todo tímido, y me iba diciendo, bueno, Mari, yo quiero que usted me diga, o el familiar mío o yo. Y yo decía, pero acá que Sí, está. no, pero allá en la inauguración, de todas maneras, yo tenía como cierto respeto, porque la prima me preguntó, ay, negrito, ¿usted qué hace con el triángulo amoroso?
¿Cómo así? Es que no es que yo le pregunté a Mari a cuál de los dos escogía y me dijo que a usted. Y yo, ay, mamá. O sea, ya armaron la telenovela. No, eso mejor dicho, no sé cómo no salí casada. Pero a mí ya me había interesado. Yo, no, Ajá. esta aquí va a ser. Ajá. Aquí va a ser. Y el día que ella se iba ahí, yo tenía mucho susto. Pero yo le tenía que decir porque yo estaba muy interesado en ella. Ujú. Y yo no podía dejar que me fuera esa oportunidad. Porque yo veía una gran mujer en ella, ¿cierto? De lo que no es fácil conseguir ahora. Mejor dicho, de lo que nunca me había tocado a mí en mi vida. Ujú. Entonces yo no puedo dejar ir eso. Entonces cuando la llevé ya, ella iba a esperar a un amigo misionero que le iba a llevar, yo le dije, bueno, ¿usted qué? ¿A quién va a escoger? ¿A él o a mí? Pues para conocer, ¿cierto? Ujú. Porque como ya les había dicho, estábamos pues ahí como en esa encrucijada. Entonces, Es que estaba yo en esa encrucijada. en ese triángulo. Entonces, Vos sana de las cosas. Yo súper sana, pero sí me había llamado mucho la atención él, y sobre todo porque la mamá me decía, Ah, ¿qué te decía? cuando yo iba pues, que me tomaba el fresquito, el tintico, oiga, yo tengo un hijo, el menor, eso es una belleza, eso es humilde, no, qué belleza, pero a mí, como yo les decía que yo estaba completamente desprendida, y yo, bueno, qué tan bueno, sí, normal, y nunca lo veía, allá en la finca de Cristian no hay puertas, son cortinitas. Ujú. Entonces yo cuando llegaba, que llegaba a veces muy tarde, veía la cortinita ya de la pieza del cerrado, porque Cristian, pues yo no lo había visto bien, porque en la pieza de Cristian había una foto cuando tenía 15. Había una foto, pero qué horrible. Cuando Usted sabe que decía morrito. Entonces yo me lo tan horrible. Usted veía la foto del muchacho, ay, qué pesado. Eras que de 15 años y eras con la mano así. No, con pero un a ella cuando me tomaba la foto me dijo que pusiera la mano así, yo no quise ponerla así. Entonces yo me hice la imagen de quién eras y yo. Y eras que a mí así. tampoco me gustó la foto, pero mi mamá le gustaba mucho la foto. Yo me lo imaginaba con la camisa hasta por acá, forradita. Tenías que la mano así. Y eras que. Y yo, no, eso puede ser muy Que el humilde. Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Entonces, así fue que y cuando ya lo vi, pues me di cuenta que ya estaba más crecidita. Bueno, entonces, ¿qué pasó cuando este muchacho le dijo, bueno, o el muchacho o yo? Sí. No, eso fue muy impresionante porque yo decía, Dios mío, Mariana, eres misionera, recuerda. Y yo no me quería pues salir de ese Claro, del ámbito. apostolado. Sí, del apostolado. O sea, y no te todo querías eso. distraer de lo que el Señor te había puesto a Pero hacer. también me interesaba Ujú. por el sentido de ser tan masculino y tan servicial y excelente hijo. Excelente hijo, la mamá, mejor dicho, hablaba maravillas. Y además siempre ha dicho, el que es buen hijo, es buen esposo, es buen padre, es buen todo. Ujú. Y yo le dije, ay no, es que yo no los conozco, pero yo haciéndome pues la boba así como para disimular. Y yo, ay no, pero es que yo no los conozco. Es que no, pero dígame, ¿a quién quiere conocer? Y yo, pues si es así, ¿a quién quiero conocer? Es a usted. Listo. Ya. ¿Cierto? ¿Crees que pues, eso fue súper emocionante? Sí. Entonces ya empecé yo a ir a Medellín, Ujú. cosa que no me gustaba mucho. Y entonces venía más o menos cada 15 días, como yo viajaba en la motico, Ujú. y yo sé que cuando uno tiene familiares en la ciudad, les gusta mucho que uno les lleve platanito. Ujú. Entonces yo les llevaba su estopada y me la amarraba en la moti, me llevaba la Costalados de Hasta en el plata. metro se montaba con el plátanos, costal. Ajá. bananos, aguacate, lo que había, yo les llevaba. Y a veces tenía de pronto la moto varada, me tocaba en bus. Y yo cogía el metro y me alzaba el bulto y íbamos Y llegaba con su bulto ahí a la puerta de la Sí. casa de Mariana. Hermoso. Yo lo veía con ese costalito. Vea, pues sinceramente, nosotros tuvimos 3 meses de discernimiento porque él se quería cuadrar, mejor dicho, de fin de semana. Ajá. Y Yo no. quería que fuera novio ya, No. pero vos, ¿qué le dijiste? Él me decía, pero él no entendía muchas cosas, Ajá. entonces yo como que lo fui educando, poquito a poquito, porque también sé que es una persona pues que desconocía muchas cosas. Ujú. Entonces yo le dije, no, yo no, tenemos que conocernos en una amistad y ya de la amistad se pasan noviazgos si así Dios lo quiere. Entonces listo, así fue, empezamos a ser amiguitos y él desesperado.
Mejor dicho, amorcito, ¿cómo fue eso tan duro? O sea, usted le decía a la mamá, ¿cierto? ¿De qué? De que yo le había dicho que 3 meses para conocerlo. Ah, sí, ella me decía que el novia, pues me hizo conocer que es el noviazgo, ¿cierto? Que es el significado del noviazgo. Entonces, todo eso era nuevo para mí. Yo nunca había experimentado un noviazgo así tan bonito. Era algo muy especial. Entonces, O sea, vos cuando tenías a alguien te interesaba, le decías y de una empezaba el noviazgo. sí, sí. Pero acá te pusieron las condiciones de otra manera. No, aquí fue algo demasiado especial, ¿cierto? Yo nunca había experimentado pues, un noviazgo así tan bonito. Porque ya uno sabía que verdaderamente era algo que valía la pena, ¿cierto? Que no lo tenía uno como todo así. Entonces, ¿cuáles eran las conversaciones que tenías con tu mamá? no, pues ella me preguntaba que cómo iba pues con Mari, que quería pues yo con ella, ¿cierto? Todo eso. Entonces hablamos un poquito de cómo estaba yo interesado en ella, ¿cierto? Pero nunca del matrimonio, ¿cierto? Nunca habíamos hablado todavía de eso. Pero yo ya estaba pensando en que ella iba a ser ya mi esposa. Yo ya quería que ella fuera mi esposa. Hay algo muy charro porque Cristian, pues cuando ya empezamos a conocernos en amiguitos, él me contó que estaba saliendo con una evangélica. Y yo, no, fue madre, tengo que rescatarlo. Tengo que rescatarlo. Y yo, ¿cómo así que una evangélica, mijo? ¿Usted no cree? ¿No tienen pues como 5 vírgenes allá en la casa? No, pero éramos amigos. Ay, sí, Cristian está saliendo con una evangélica. Y yo, no, tengo que rescatarlo. Entonces, es muy hermoso porque yo le enseñé esas cositas a Cristian. Y él, con ese corazón tan humilde, tan hermoso, se fue dejando moldear. Fue a retiro, empezó consagración, empezó formación y eso fue demasiado hermoso. Entonces yo nunca en la vida pensé casarme con un agricultor, un campesino, nunca en la vida me lo imaginé. Y por eso Dios lo sorprende a uno. Porque yo en el mundo decía, yo a quién voy a conocer. He tenido novios de todos los tipos, profesionales, no profesionales, con plata, sin plata, de todo. Y me sorprendió. Entonces cuando Cristian, yo lo veía que yo de pronto iba a pasear a la finca de Cristian y yo veía que él guañaba. Y yo me sentaba en la maquita y él llegaba como a las 4 o 5 de la tarde y llegaba sudado, sucio, con esas manos negras y a mí me encantaba. Me encantaba, o sea, era la admiración tan grande, tan joven. Y ese trabajo tan fuerte en el campo, tan obediente a la mamá, muy lindo. Él es cerquito, pues, pero él es muy buen hijo. Cuando yo veía que ya se hace costal y nos llevaba platanitos, cositas, que venga, démosle esa bolsita a mi abuelita. O sea, eso me conmovió demasiado y me enamoré profundamente de esa humildad de Cristian. Mi mamá me decía, ella también me decía, una de las cosas que de pronto le preocupaba era que ella no es como del campo. Y yo sí soy del campo, entonces ella... viéndole el mundo son dos polos opuestos. Sí, entonces cuando ella iba a visitarme y me acompañaba un día de trabajo y se ponía las boticas y me acompañaba que a embolsar los racimos y me grababa y yo, no, qué mujer tan hermosa, Dios mío, ya sí, está... Les voy a contar a los ratones. Obviamente me parecía muy hermoso, pero usted sabe que uno en la ciudad se va volviendo pinchado. Entonces yo le tengo fobia mal a los ratones y ahorita graba la cara de Cristian. Entonces Cristian, para yo irme a pasear allá, me decía mentiritas. ¿Qué te decía? Porque una vez él llegó, es que ay, mira lo que me encontré, y al lado de la mesa un hijo de madre ratón. Y yo, qué cosa tan horrible, o sea, de que se me paraliza el cuerpo cuando yo veo un ratón. Sí, literal. ¿Pero lo hacía de broma, o pues de maldad, o era porque no sabía? No, él no sabía, él me mostró el ratoncito y él ya empezó a saber que yo le tenía fobia mal a los ratones. Entonces, en una Semana Santa él me invitó pues a la finquita. Y yo, Cristian, no hay ratones. No, eso ni los volví a ver. Yo ni los volví a ver. Y yo, Cristian, usted... Tan raro que aparecían cuando usted iba. Sí, cuando yo iba, que aparecían cuando yo... Y yo, Cristian, seguro que no hay ratones. No. Resulta que nosotros tuvimos una época que hacíamos el rosario a las 3 de la mañana en la Misericordia. Entonces, ¿Se conectaban? Sí. No, pues sí, nos conectábamos y cuando yo iba lo hacíamos juntos. Entonces yo dormía en la pieza, porque como eso no tiene cortinas, no tiene puertas, entonces yo dormía en la pieza de él y él se iba para la pieza, dormí con la mamá y las sobrinitas. Entonces eran las 3 de la mañana y él llegó para hacer el rosario de la Divina Misericordia.
Yo no veía bien porque no me había puesto las gafas. Cuando yo veo que pasa como un bultico negro, ¡fu! ¡fu! Y se mete agua en la cama, yo, ¡Ah! Cristian, Dios mío, eso es un ratón. Entonces yo me puse las gafas. No, eso no es un ratón, es una cucaracha que yo no sé qué. Cuando yo me pongo las gafas, 2 ratones entraron juntos, así. Y yo, no, Cristian. Yo me sentí, imagínate que cómo fue la impresión que a Cristian le tocó cargarme para llevarme a la otra pieza. Yo no era capaz de caminar. Quedó paralizada. Quedé paralizada. Oiga, es impresionante. Porque ya después de eso, entonces la mamá decía, usted sabe que usted tiene un novio campesino. Ajá. Campesino. Y yo decía, sí, pero yo no me imaginaba hasta qué punto, ¿cierto? Y yo no, pero yo con los ratones no soy capaz. No soy capaz. ¿Cómo le parece que ya después que me fue acostumbrando, pero obviamente el ratón, miedo total. Entonces hay veces que me tocaba como ignorar las cosas para poder compartir con ellos. Los ratones, sí, para poder compartir con rezando para adentro. Porque me decían que no había. Y yo una vez estaba sentada en la sala y veo a la mamá que sale de la pieza con un ratón así. Y llega y ¡fu! Lo tira por allá. Y yo, ay, Dios mío, lo que uno hace por el amor. Terrible, no, terrible. Fue muy miedoso. Pero ya lo que fue. Muy bien, ¿y cómo han vivido en estos 10 meses de matrimonio? No, es que yo le cuento, Juli. La verdad, yo le hice una carta al Señor, ¿cierto? Muy hermosa, yo ahí la tengo. Si quieres ¿La tienes ahí? Sí. Léela. No la traje en físico porque, bueno, no sabía. Ah, vos la escribiste en físico. ¿Esa la carta la hiciste antes de conocer a Cristian? Sí, yo no, mucho antes. Hace 4 años la escribí. Hace 4 años la escribí. Por acá está. En el 2020. Ah, no, ¿se puede acercar? ¿No? Sí, a ver. Acerquémosla para que la vean, mientras que por eso digo que espérenme yo. Para que la vean ahí, espérenme. Ahí. Igual yo la monté a Instagram. Pero por acá tiene la fecha del 2020. Venga, yo miro. Ay, en eso sale ahí. Ahí está. 19 de junio, eso es junio. Sí, 19 de junio del 2020. 2020, muy bien. Entonces yo la escribí, Sagrado Corazón de Jesús. Ajá. En esa época estaba la pandemia. Y la verdad es que pues yo siento que todas las mujeres pasamos por esa época de desesperación. De que no me voy a casar, tengo tantos años. No, entonces yo escribí. ¿La leo? Sí, léela. Sagrado Corazón de Jesús, hoy mi corazón está inquieto y ansioso. Bueno, tú sabes que en mi juventud loca no me interesaba para nada el matrimonio y me aterraban los niños. Ahora que empiezo a conocerte y a querer serte fiel y permanecer en ti, hay un deseo muy fuerte en mi corazón de encontrar ese hombre que de verdad me ame, me cuide, valore y quiera un futuro en Dios conmigo. Sé que debo amarte primero, pero sabes que soy muy ansiosa y ya he cometido muchos errores por no saber esperar. No sé, Señor, qué quieras de mí, pero temo mucho en el futuro, en la situación actual del mundo. Y siento y pienso que me voy a quedar sola, porque cómo voy a conocer a alguien con este encierro. Pero también sé que todo lo haces nuevo y perfecto, Señor. Y espero que el hombre que tengas para mí tenga sed de servirte y salvar almas jóvenes, mostrando el amor de Dios y la familia como debe ser. Wow. Impresionante. Impresionante. Entonces, ¿cómo ha sido, Cristian? Entonces es la respuesta muy grande del Señor. Y yo le escribí esa carta en el año que el Papa la declaró pues de San José, el año de San José, y escribí muchas cartas, que todas las cartas es él. Es como que Dios ya tenía eso planeadísimo. Entonces yo tenía ciertos temores con el matrimonio porque una familiar mía se casó con alguien consagrados y todo, y fue muy difícil, o sea, pelea tras pelea, que esto, que lo otro, y yo era con el miedo. Porque a veces se cree que por ser de Dios sí, ya eso ya es perfecto. Ajá. Entonces yo tenía ese miedo y como que estaba muy precavida. ¿Se acuerda, Cris, que yo le decía, ay, Cristian, donde usted pele el cobre, hasta ahí llegamos. Me voy. Donde usted me muestre que es bien humilde, bien yo no hay que ir, me pele el cobre, mijo, chao.
Yo era súper, no, pero antes fue todo lo contrario, es una belleza, un regalo grandísimo, yo me siento viviendo con mi mejor amigo. Yo le decía al Señor, Señor, dame un compañero, porque yo sé que tú me pones muchas luchas, pero yo quiero un compañero para que él sea mi pañito de lágrimas, me acompañe, que me entienda, porque yo me mantengo haciendo apostolados, acompañamientos, que después pues hablamos de eso. Entonces yo sé que yo me tengo que encerrar horas en una pieza, hablar con alguien, ya sea Alemania, México, Estados Unidos, Colombia, de allí, de acá, y son horas. Y eso cualquier persona no lo acepta. Claro. Entonces yo le pedía mucho al Señor que el hombre que me diera, me entendiera. ¿Y cómo es posible que yo me encierre? Porque yo siempre que nos pasamos de casa, siempre tiene que haber una pieza que sea mi oficinita. Entonces yo me siento y Cristian ya sabe. Y él va, me hace la comidita, me frita la chunchurria, se asoma, ya termina, ya le serví. Hermoso. Es algo impresionante lo que Dios da, por eso hay que esperar. Cueste lo que cueste, los miedos que tengamos, porque eso no se va a ir. ¿Cierto? Yo incluso llegué a un momento en que yo pensaba, no, me voy a quedar sola. O sea, ¿cómo es posible que yo antes tenía tantos novios y ahora que me encuentro con Dios no tengo a nadie? De verdad que yo no sabía. Y mi papá decía, espere, al que le van a dar le guardan. Y si llega tarde se lo calientan, mija. Sí, te decía Don Toño. Don Toño, espere, mija. Y cuando mi papá veía que yo conversaba con alguien, ese no es para usted. Así, sí. Así. Tenía el discernimiento. Ajá, porque usted es muy activa. Mi papá siempre me ha dicho, usted es muy activa, usted es muy activa, usted es muy activa, usted necesita a alguien más aterrizado. Y así fue que conocí a mi hermoso esposo, que es mi mejor amigo y mi todo. Vámonos ahora a lo que quedamos como inconcluso en el testimonio hace 3 años. 3 años. Y era que vos estabas en el proceso de graduación que se dio hace 20 días, ¿cuánto? Sí, el 30 de agosto. El 30 de agosto, después de 3 tortuosos años, por fin Mariana es trabajadora social. Sí. Recordémosle a la gente cuál era la coyuntura de lo que estaba pasando, o sea, por qué Mariana tuvo una lucha tan grande en su graduación. Bueno, yo por inspiración pues de la Virgen María, que ella ha sido pues todo, ella me pone en el corazón hacer una tesis del aborto. Que tú habías dicho que de eso no ibas a hablar, y yo decía, de eso no, Virgencita, porque no me graduó, ay, tal cual. Cuando entonces resulta que yo siento ese sentir un martes y al jueves yo le dije a la profesora, cambio el tema de la tesis. O sea, vos habías elegido un tema sí, X. va a ser el cáncer, el impacto del cáncer en la familia. Y yo acompaño el martes una charla de cultura de la vida y cultura de la muerte, porque yo era parte de la misión Provida, y ahí me llegaba ¡fum! Con el flechazo en el corazón. De esa va a ser su tesis. Y yo decía, no, Virgencita, y sí, lo siento, mija, sorry, pero yo con eso no me meto. Y sí. Entonces vos le dijiste, señora profesora, cambio el tema. Y yo, profe, yo voy a cambiar el tema, lo que yo comentaba en el testimonio. ¿Quiere la facultad de rizo? Hágale, pues ardió. Entonces empecé, con los casos, todo el cuento. El problema fue que la profesora pues era feminista y ella no sabía bien cómo guiarme. Uno no sabe qué había en su corazón, la verdad, pero se enredaba mucho y me enredaba a mí también, porque yo no soy ni académica ni investigadora, o sea, mejor dicho, es que hasta mi hermanita me dice, mi hermanita Ana, ¿qué te dice? Yo no sé usted cómo se graduó. Usted cómo es de elevada, yo no sé cómo ha llegado de lejos. La Virgen María. La Virgen María. Entonces, listo, yo me metí con ese tema, yo tenía unos testimonios y quedaron, por gracia del Señor fuerte. Que querían que lo sacara. Sí, que quería que lo sacara, que porque... Que eran testimonios de chicas que tú conociste cuando estuviste trabajando en ProMujer, chicas a las que se les había ofrecido el aborto. Y que abortaron. Que abortaron. Fueron chicas que abortaron, 6 mujeres que abortaron en Profamilia, 5 en Profamilia y una en Oriéntame. El trabajo, ¿cómo se llamaba el trabajo? No, al principio se llamaba La otra cara del aborto contada por ellas. Imagínese eso, cómo le caería ahí. Me lo quitaron ahí mismo. ¿Cómo así que la otra? ¿Y cuál es la primera?
¿Y cuál es eso? ¿Y cuál es lo otro? ¿Y por qué contaba por ellas? ¿Y quiénes son ellas? ¿Cómo las seleccionó? Bueno, me quitaron pues, y ese título cambió de un lado para otro, de un lado para otro. Yo estaba pues ya súper agotada. Entonces me decían, usted las escogió a dedo, tan curioso que sean las que más le fue mal. Entonces yo también le respondía, ¿y usted cómo quiere que le vaya si abortó? Que usted no se dé cuenta, es otra cosa, pues yo sí me doy cuenta, y por eso hay que ponerlas ahí. Entonces peleaba mucho, la verdad, no puedo decir que, ay, Santa Teresa de Calcuta, porque sí le respondía y peleaba. Entonces que no, que Mariana, que vayas a evangelizar cuando se gradúe, y yo, profe, relájese usted, me decía la profesora, es que doctora, yo no sé en qué, relájese usted, que yo al menos ya me gradué. ¿Qué decían? Usted no. Eso fue, vea, yo después de cada asesoría yo lloraba. Y están de testigos algunos misioneros que estuvieron pues cuando yo tuve una asesoría que me tocó ir a la Unión a dar una charlita de cultura de la vida versus cultura de la muerte, y yo ese domingo tenía una asesoría y yo colgué y yo era llore, muchas, mi mamá más que todo se dio cuenta de cada asesoría que terminaba yo lloraba. Porque te decían era, eso no sirve, ¿o qué? Más que eso no sirve, era un ataque. Directamente. ¿Qué era lo que ellos pretendían? No, ellos pretendían que yo hablara o que me daban las siguientes ideas. ¿Por qué no entrevista a las universitarias? Ellas que piensan del aborto. Y obvio que la respuesta ya se sabía cuál era. Y yo le decía, y yo misma le dije directamente, y yo, ¿qué va a pensar una universitaria? Bien, con una ideología bien tesa como es la universidad. Va a pensar. Y la Universidad de Antioquia, que es todavía que es más fuerte. agresivo. Y yo le dije, ¿quién va a saber más del aborto? ¿La universitaria que no lo ha vivido y solo ver TikToks? ¿O la mujer que abortó? ¿Quién sabe más? Entonces yo quería defender que ellas estuvieran en la tesis. Pero bueno, listo, ¿no? Resulta que me mandaron... No, Mariana no escucha, Mariana le falta hablar de aborto como derecho, como aborto adquirido, como derecho adquirido, y porque dice aborto y no vive, todo, por todo. O sea, querían transformar tu tesis, la tesis de Mariana, al mismo lenguaje y la misma ideología que se lleva. Habla del lenguaje inclusivo, falta metodología, falta objetivo, no, eso mejor dicho, de todo. Y también te hablaron de ¿cómo era? Las mujeres no gestantes. Sí, no, eso fue tenaz. Que las mujeres no gestantes, y yo, profe, usted estuvo en el conversatorio. Yo hice un conversatorio con el padre Gerardo, entonces la profesora me dijo, invita a personas no gestantes. Y yo, profe, si usted conoce personas no gestantes, invítelas. Yo no las conozco. Entonces, usted invite lo suyo, yo invite lo mío. La verdad, yo peleaba mucho. Yo no me quedaba callada. Entonces, eso fue así, mucho problema, todo. Cuando de la nada, a mí me asesoró, un amiguito me pagó una asesora de la tesis, una chica que es trabajadora social, provida de Argentina. Ya me dijo, Mariana, la tesis está bien, y si la quieren poner a perder, la pueden poner a perder, pero la tesis está bien. Es decir, te pagaron una persona que es experta en eso para que revisara tu tesis y te diera el diagnóstico, pues, y te dijo, eso está pasable. Ella pues. me dijo, eso pasa, pero si no la quieren pasar, Mari, no la van a pasar. ¿Y eso pasó? Y eso pasó. Entonces resulta que de la nada yo veo que la profesora me bloquea de Facebook, de WhatsApp. Y me bloquea y me llega un correo. O sea, me llegó el correo que me mandaron a comité con la coordinadora de investigación, con la jefe y con la decana. Es decir, las instancias más altas. Sí, claro, esa es la última instancia. Y yo, ¿qué pasó acá? Dios mío santo. Y yo me acuerdo que eso fue muy duro. Y yo escuchaba una canción de Pablo Martínez que era Tus caminos son una locura, pero son los que yo quiero recorrer. Resulta que llega ahí y a mí no me gusta llorar, porque siento que no digo el mensaje como es. Entonces me reunieron, bueno, estamos acá. Me acuerdo que la coordinadora en ese tiempo de investigación, también una feminista, ella le decía a la decana, ay no, pero es que yo me pongo en el lugar de la profesora que me asesoró y para mí sería muy duro. Para mí sería muy duro asesorar una tesis así. Te le decía a la decana, mija, es que usted es la profesional, ella es la que está aprendiendo.
Y si ella tiene su ideología, ella la puede tener, pero que lo haga como está en los estándares. Claro. Entonces me decía la decana, ella no debe pasar a exposición de la tesis, porque ya exposición a las personas que ya iban solamente a defender la tesis. O sea que te estaba diciendo, o sea, no sigues el proceso, o sea. Sí, ella me decía que no, que para qué iba a exponerla si estaba tan mala. Y decía la coordinadora de investigación, no, que vaya hasta lo último, pero ya sabían que yo iba a perder. Entonces en esa exposición que fue virtual, porque estábamos en pandemia, entonces fue virtual, yo veo que a las chicas, eso mejor dicho, yo me pegué la letanía de los santos, las lauretanas, yo no sé ni qué hice. Toda oración que existe. Toda oración, cogí ese libro y leí 3 vueltas, o sea, yo no sé cómo expresar lo que uno siente en el corazón. Ajá. Como cuando a uno lo van a llevar a juicio, Ajá. así, y justamente también lo sentía así muy fuerte, yo, señora, te lo ofrezco, todo. Y yo se lo ofrecía particularmente para que las personas que la leyeran les diera un cambio de vida, incluso en esa reunión que me mandaron pues con las altas instancias, y yo, ¿cómo es posible que una mujer aborte en Profamilia y que ni siquiera le dejen ver el bebé que ellos mismos mataron, y que la otra se quería matar y que la otra se intentó suicidar? Y yo me acuerdo que la cara de esa decana era impresionante, como que ellas nunca habían escuchado eso, nunca. Entonces me mandaron y yo veía que en las exposiciones de mis compañeros los profes les preguntaban cosas. ¿Y por qué escogiste esta metodología? ¿Y por qué escogiste ese autor? ¿Y de dónde salió la muestra? Y yo expongo, y de los 3 jurados, ninguno me preguntó nada. Nada. Yo fui la única a la que no le preguntaron absolutamente nada y yo perdí. O sea, yo decía, ellos para qué me van a preguntar cosas si ya saben el veredicto. Pero también me desaté. Eso también, mejor dicho, es que, ¿y que por qué escogiste esas mujeres? Y yo, entonces, que por qué no escogió pues más, yo no sé qué. Y yo le dije que era una feminista a dedo. Entonces las que no sufrían sí me sirven, y las que sufren, chao. Y yo una feminista selectiva, qué pena. El caso fue que yo era así. Cuando llega ya la nota, 2,5. ¿Eso es qué? Perder. Perde. 3 gana, 2,5 pierde. Y las explicaciones del por qué había perdido. No tiene metodología, no tiene objetivos, no habla del aborto como derecho adquirido, muchas cosas. Claro, es que ahí no hay manera de ganar. Claro. Entonces yo me puse a llorar, pero no tanto porque perdí. La verdad, yo no soy una mujer competitiva. Para mí eso no me interesa, ni ganarme la tesis con honores. O sea, hacer lo que tengo que hacer, intentarlo hacerlo bien, pero que me voy a competir y estas se graduaron y yo no, jamás. Yo lloraba, como yo decía, Dios mío, el mundo sí está muy mal. O sea, el mundo está mal. O sea, las mujeres, escuchar cómo les fue mal a esas mujeres y no sentir conmoción de nada y no quererme ayudar a defender eso. Yo lloré, fue por eso, y se lo ofrecí al Señor. Entonces yo sentí como que, ¡pum!, perdí la batalla. Yo lo sentí ahí, yo la perdí, bendito sea el Señor, porque ahí ya estaba grabado el primer testimonio. Ajá, sí. Y yo, bueno, perdí la batalla. Entonces hablé con el padre Gerardo, porque en la universidad pública uno no puede perder una materia 2 veces. Entonces yo solo tenía un intento, porque si yo la volvía a perder me echaban. Y perdía en esa época, ya llevaba 5 años estudiando, me echaban. Entonces yo, no, ¿qué voy a hacer? La verdad, yo me relajé. Yo me voy a relajar 6 meses. 6 meses fue que me empecé a dedicar al apostolado y conocí a Cristian, ¿cierto? Entonces, le leí al padre Gerardo, padre, pasó esto, me pusieron a perder. No, Marianita, póngale que lo que le tengan que hacer, hágale. Pero gradúese y después me pone a pelear. Pero hágale las correcciones que le tengan que hacer. Entonces yo decía, a lo que me digan, voy a hacer. Entonces vuelvo a la reunión con la coordinadora de investigación, con la decana, con la jefe del departamento y otra ahí que no me acuerdo pues cuál era, a hablar de eso. Entonces, bueno, yo no sabía qué había en el trasfondo, ¿sí me entienden? Yo estaba pero súper inocente. Y en el trasfondo había que para los profesores no querían coger esa tesis. Eso me lo dijo mi asesora el día de los grados. Claro, y es que hacer, como quien dice, aprobar esa tesis
Era como darle un implica? aval, claro, en la universidad dar un aval a lo que tú estabas proponiendo. Entonces, bueno, la profesora que en esa época era jefe del departamento, decana, no recuerdo bien cuál era el puesto que tenía, un puesto muy alto. Ella no asesoraba tesis de grado de estudiantes, sino que asesoraba doctorados, trabajo ya altísimo. Entonces ella me dijo, ¿usted se quiere graduar, Mariana? Y yo sí, yo la voy a asesorar entonces. Y yo, o sea, que a uno lo asesore la jefe del departamento, eso es algo grandísimo. Entonces, bueno, ¿por qué escogiste ese tema? Entonces yo les empecé a explicar mis razones, porque me dolía las mujeres. O sea, me dolía que las mujeres hicieran esta práctica muchas veces en ignorancia y me dolía el silencio de la sociedad. Yo decía, yo sé que mi tesis no va a cambiar nada, pues no va a cambiar esa realidad, pero sí quiero que cambie alguna realidad de las que están ahí y que la lean. Entonces ella me dijo, listo, no, vamos a hacer entonces un estado del arte del aborto. ¿Qué se ha dicho del aborto desde la disciplina de trabajo social? Entonces yo empecé y recogí 150 documentos que hablaban del aborto desde la disciplina de trabajo social. Todos eran derecho, 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 los obstáculos que hay para acceder, pero ninguno hablaba de cómo ayudar a una mujer después de un aborto. Impresionante. Entonces yo encontré eso. Y yo le dije, profe, le tengo esto. Muy bien, qué belleza. La profesora es hermosa, un regalo de Dios. Un regalo de Dios. O sea, la Virgencita te la puso también. Total. Qué belleza, me encanta esa tesis, me decía ella, me encanta, me gusta ese trabajo. Cuando entonces yo encontré esto, listo, entonces ¿qué va a hacer? Usted va a poner en esa tesis que encontró este vacío de que no hay quien las atienda de esa disciplina y va a poner los testimonios. O sea, los testimonios que quería que vos no que yo quedaran, pensaba que no los iba a poder. Y ahí los pudiste meter. Impresionante. Entonces quedó la tesis, obviamente me tocó decir interrupción voluntaria del embarazo. O sea, aborto no está la palabra. No. En algunas ocasiones sí, sobre todo en los testimonios pues, de ella. Puse, para mí fue sagradísimo eso, un testimonio de una chica que abortó en Oriéntame. La ecografía donde estaba el bebé, que se veía ahí un frijolito. Y la ecografía cuando abortó, que era como si hubiera pasado un tsunami. Nada. Y eso está ahí. Yo no sé quién lo lea, pero estoy segura que quien lo va a leer, le va a llegar algo. Y eso me decía Edward, el que fue director mío en la Misión Provida. María, ¿no se cree que usted perdió? Usted no perdió nada, usted ganó muchísimo. Es que solamente usted llegar a hablar de esa realidad del aborto, simplemente para que la escuchen esos docentes, ellos nunca van a escuchar eso, nunca lo van a escuchar. Y usted les dijo eso, usted ganó muchísimo, Mariana. Y yo siempre tuve muy presente, Juli, yo decía, yo por un título, yo no voy a doblegar ni mi fe, ni mi espiritualidad, ni mi creencia en Dios. A mí un título no me da del cielo, y así me tengo que renunciar a eso, porque uno puede decir, ay no, entonces seamos neutros, porque me tengo que... No. Así me tengo que renunciar a eso, pero no me gradúo. Y mire Dios como... El Señor también te puso los caminos. Impresionante, impresionante. ¿No te llegó alguna vez como un pensamiento de, no, hasta aquí, ya, no más? Ya estaba yo con la jefe del departamento y ella sí es bien estricta. Ella sí es bien estricta. Bien estricta, pero justa, pues. Pero justa. Tiene la justa medida. Entonces se pegaba de puntos, comas, Marianita, esto así, esto acá, mi niña, hágale pues. Entonces para mí era muy teso, o sea, es que cuando uno era estudiante y nos hablaban de las decanas y de las jefes y algunas chicas que tuvieron la experiencia con ellas decían, qué cosa tan miedosa, que casi no me gradúo o no, que porque eran demasiado exigentes, Entonces, yo no sé, pasan los 5 años que dura la carrera, yo me quedo 2 años más en todo este proceso y yo estaba ya cansada y hágale y corríjale y léale y reléale y Dios se salve María, no, de todo. Entonces ya me da como mucha cosa cuando me preguntaban, ¿se graduó? Yo no, todavía no. ¿Terminó? Yo no, todavía no. Pero yo seguía así, incluso paré mucho tiempo el apostolado en las redes porque yo no, me tengo que graduar. Entonces era una asesoría, yo ya tenía mucho adelantado. Y yo la verdad esa vez yo sí le dije a la Virgencita, me arrodillé en el altar y yo le dije, ay por favor, que esta sea la última asesoría, yo estoy cansada, le dije, estoy cansada.
Yo leo, ella la lee conmigo, bueno, ponga esto acá, listo mi niña, yo la apruebo, yo le voy a dar el aval. Y así, y yo me puse a llorar. Yo duré por ahí 3, 4 años llorando de las injusticias, de la rabia también. Y primera vez que lloro de la alegría y de la felicidad, del gozo, a mí no me cabía en el cuerpo. Cristian le tocó ver Sí, claro, todo eso. A mí me tocó Ajá. pues parte del proceso que ella llevaba con eso, y habían días en que pues que ya estando casados, incluso ya lloraba, ¿cierto? Como impotencia, y me decía que ya viendo los amigos graduados y que ya sentía que no iba a poder, pero yo le decía que la Virgencita tenía, ¿cierto? Algo mucho más grande para ella, ¿cierto? Y que ella era una persona muy hermosa, y yo siempre la apoyaba mucho en los debates que iba a hacer, en todo lo que hacía, la apoyo en todo. Entonces cuando yo la veo así tan feliz, yo también me pongo a llorar, ¿cierto? Porque yo siento los logros de ella también, y me siento muy orgulloso. Es que yo me acuerdo de eso y como que se me agua el ojo. Ajá. Yo cuelgo con la profesora cuando ella me dice que me va a dar el aval, y yo llamo a mi papá, porque mi papá es muy intenso. Que mi papá, gradúese, mi hija, gradúese, ¿cuándo se va a graduar? Ahí más aparecía en la casa porque siempre me hablaba lo mismo, ¿cuándo se va a graduar? ¿Cuándo? Y yo con ese chicharrón, y yo, estoy esperando, ¿no? Y yo cuelgo con la profesora, lloro y llamo a mi papá. Yo, me dieron el aval, y empiezo yo a llorar. Ay, mi papá se le aguaron los ojos de la alegría. Yo llorando, y en ese momento llega Cristian del trabajo. Y yo, Cristian, ya me aprobaron la tesis y me cargo, yo me salgo. No, fue una felicidad grandísima, grandísima. Hay algo que Dios también te puso, no sé si como una carga adicional o como un bálsamo, tú me dirás. Es el hecho de poder tener contacto con muchas almas alrededor de todo el mundo, a la que tú les pudiste pues ayudar en situaciones difíciles, casos que uno no se puede imaginar que ocurren. Primero cuéntame cómo es que empieza a llegar la gente a que vos, gente que dice, no, de pronto esta chica me puede ayudar, Sí. y cuéntame algunos de los casos que has visto. Bueno, en el 2022 aproximadamente me llega un sentir, de esos que me llegan. Y yo veía mi intervención como profesional muy limitada en los ámbitos públicos. Porque, un trabajador social hablar de Dios, ¡ay, por Dios! ¡Ay, no! ¡Qué falta de todo! Y yo, pues, con falta de todo, yo no voy a dejar de hablar de él. Pues yo no me sentía bien, como que llegó la profesional, pero no llegó la misionera. Yo quiero que sepan que llegó la profesional misionera. Y siempre en el lugar donde me ha tocado hacer prácticas y todo, soy trabajadora social y misionera. Entonces, trabajadora social, misionera, ¡ay, misionera! O sea, vos te presentas así. Sí, así me presento. Porque yo a Dios no lo voy a esconder, ya está muy escondido. A la Virgen María nunca la voy a esconder, incluso en los debates que me tocó debatir con abogadas, con todo el cuento. Antes más la limpiaba, porque nunca me Que te brillara y que todo el mundo la vea. Que todo el mundo la vea, y me escogí esta más grandecita incluso para que la vean mejor. Porque no, estoy cansada, incluso hay personas lamentablemente que de Dios se la esconden porque eso le quitará No, a mí no. Antes eso a mí me dio todo y yo no lo puedo ocultar. Entonces yo llego con esa intriga, yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Porque que no puedo hablar de Dios. Obviamente eso me decía. Yo no voy a hablar de Dios. Ay, lo primero que decía cuando llegan, ¿usted cree en Dios? Pero yo hablaba pasito. Y yo, ¿usted cree en Dios? Sí, bueno, péguese de eso, mija. Rece el rosario, haga tal novena. Y yo, listo, lo que hablamos queda entre nosotros. No, y ¿sabes qué, Juli? Llegaban ellas a donde la coordinadora, qué belleza de trabajadora social. Qué belleza. Entonces, ¿sí me entiendes? Uno no debe ocultar nada. Entonces digo, ¿yo qué hago? Los trabajadores sociales hacemos intervenciones en grupos, en familias, en comunidades y todo. Yo voy a hacer un programa que sea mío. Yo puedo trabajar en otra parte, pero yo voy a hacer un programa que sea mío, que se llame Interviniendo con Fe. O sea, no es como una terapia. Pues las personas lo tomarán como ellos lo quieran tomar.
es un acompañamiento, es muy hermoso, entonces se va a contar. Ajá. Entonces yo digo hacer un programa de Interviniendo con Fe, que es un programa de acompañamiento integral, desde lo profesional y mi espiritualidad católica. Y como yo soy tan arreglada, ¿usted cree que yo me quedé pensando esos 3 meses, dame luces, escribo, borro, no sé, ahí mismo que Canva, Interviniendo con Fe, soy Mariana Suárez, trabajadora social, en esa época estaba en el 9º semestre, lo monté a Instagram, en Instagram pues ya tenía personas pues que me seguían, digamos que la comunidad de Instagram es muy hermosa porque son católicos, en su gran mayoría, entonces son personas que ven lo que yo pongo, lo comentan, les sirve todo, entonces yo lo pongo, listo, uy, qué belleza de proyecto, entonces llegó mi primer casito, y yo decía, uy, mi primer casito, todo, es algo muy hermoso, es una niña que se llama Kelly, de Cali, entonces llegó y empezó a llorar, de una relación, empecé con ella, duramos 2, 3 meses, quedó supremamente agradecida y ese fue mi primer casito. Entonces con el primer casito yo me fui puliendo, ¿cierto? Bueno, eso, obviamente quedó muy bien, ella contó el testimonio en los que escriben y decía que eso para ella fue como un retiro espiritual privado, ella lo describía así, un retiro espiritual privado. Ya entonces una lee el testimonio de Kelly, yo quiero. Y empezaron así, y hay casos muy tesos, entonces yo te voy a decir cómo es el proceso, ¿cierto? Entonces llegan, yo las escucho, se hace un diagnóstico, entonces, abusos, abortos, intentos de violación, de todo, falta de amor propio, las mujeres sufren mucho como eso, de amor propio, autoestima, todo, entonces yo lo que hago es que yo las escucho, tengo un diagnóstico con ellas y yo te digo, listo, pongamos, listo Lady Laura, tu intervención va a estar basada en estos bloques. Entonces primero vamos a hacer sanación, después vamos a hacer manejo de emociones y después amor propio y autoestima. Ese es básicamente el de casi todas las mujeres que entran a Interviniendo con Fe, porque casi todas son con las mismas características y han llegado casos tesos. A usted le dicen, Mari, ¿me puede dar una citica? Y todo es virtual. Y yo, sí, pero usted no sabe con qué se va a encontrar. Y llega, necesito urgentemente que atienda a mi niña de 12 años, pasó eso. Yo hablo con la niña y resulta que la niña cayó en las garras de un hombre mucho mayor y él la utilizó. Tenían relaciones por las cuadras de la calle, él la grabó. Entonces, bueno, ya se puede imaginar todo lo que pasó. Entonces él decía que la dejara que lo grabara, que la grabara para él verlo, pero que solamente para él. Entonces ella decía que sí, en su inocencia. La niña se dejó grabar, se dejó utilizar, se dejó mangonear, se dejó de todo. Entonces resulta que una de las novias del tipo ve el video, y es como un pueblo, y lo comparte a personas del pueblo, para que vean el video de la niña. La mamá está iniciando el proceso de consagración con la niña. Entonces la mamá desesperada me dice esa historia. Entonces yo hablo con la niña y la niña era como completamente pasmada. Ella era como pasmada, que no le encontraba sentido a la vida, que ella se dejó engañar, que ella quería morir, la mamá también quería morir. Una cosa impresionante, y eso fue un proceso largo, como de 5 meses. Ellas tienen el testimonio de 5 meses. Empezamos a conversar, eso no es nada del otro mundo, es el amor de Dios, y el amor de Dios transforma. Tú me hablabas de una situación, de un caso particular de una niña a la que le dieron un celular a los 11 años. Sí. Cuéntanos esa historia. Ese es el más reciente. La mamá me pide el favor que hable con la niña, que tiene 16 años, 15 añitos, que la niña manifestaba que necesitaba pues ayuda, pero que es una persona católica. Entonces yo, listo, claro. Entonces yo hablo con la niña me cuenta, es hermosa, me cuenta toda su historia, que como a los 7 años se consagra a la Virgen María, fue a retiro de niños, una cosa impresionante, y a los 11 años los papás le dan el primer celular. Ella lo decía, mi primer celular. Y en ese primer celular los niños del colegio le decían, busque pornografía. Y decía, ¿qué es eso? Busque para que vea. Entonces la niña empezó a buscar y le empezó a gustar. Y empezó a generar como una cierta adicción a la pornografía. Ya luego de eso empezó a sentir cierta inclinación por las mujeres incluso.
Entonces la mamá ya vio pues como esa bomba tan grande, la vuelve a mandar a retiro. Entonces ahí ve a la Virgencita en la bendición de María Auxiliadora y fue tan es que es tan hermoso, Juli, que ella vio la Virgencita que tiene la cosita acá. Cuando yo le hago el acompañamiento, yo tengo un librito La Hora de María. Entonces casi siempre en los primeros diagnósticos yo lo abro. Me digo, ay, dígame un numerito, eso es así. Entonces ella me dice el número y yo lo abro y está la imagen que ella vio en la bendición. Impresionante. Es impresionante. Y ahí voy pues con ella. Sí, es impresionante el poder ver como la necesidad que hay, sobre todo. No, Juli, te voy a contar 2 casos más. Tengo uno de los casos más hermosos y también de los más difíciles. Es una chica, Cari, de Cartagena, que ella incluso me deja contar eso porque ella va a hablar un poquito de cómo fue su experiencia. Cari tiene una relación tormentosa de 16 años con un hombre borracho, agresivo, maltratador, le pegaba demasiado, le robaba plata, la engañaba. Entonces Cari es consagrada a la Virgen María. Ella es consagrada y ella decía que ella cómo había permitido tantas cosas. Ella es odontóloga, es hermosa, es profesional, es impresionante. Entonces ella llegó por recomendación de otra chica, Mafe, también de Cartagena. Entonces ella llega y me cuenta la historia y ella me estaba contando la historia como para que yo le dijera, no, vamos a hacer quizá algunos acompañamientos de pareja. Y yo, mija, por Dios, salga de ahí, qué peligro, porque yo sí soy muy sincera. Cuando yo veo que la persona está mucho en riesgo, entonces ella quedó impactada. Decía, ay, Dios mío, pero, ay, y la misericordia y el amor, ¿dónde quedó? Incluso ella no quería volver, no quería volver conmigo, y volvió. Y el proceso de sanación, Julio, eso no lo imaginé, impresionante. Ella lloraba. ¿Qué relación tenía con el hombre? Ella la había terminado. ¿Pero eran casados? No, era un novio ahí que tenía. Un novio y le hacía todo eso y ella dejaba. No, maltratador impresionante. Él le decía que si tiene un hijo y no tiene los ojos míos verdes, que es ojón, que yo no sé qué pasa. Y ella era desesperada por eso. Demasiado maltrato psicológico, mental, de todo. Entonces usted le dijo, mija, y no es. Y yo, mija, salga ahí corriendo. O sea, hizo 7º día. La hizo de... Sí, Juli. Literal, que así le dije. Ella no quería, porque ella tenía un apego muy fuerte a él. Y ella veía que sin él no era nada. Porque le decía fea, estúpida, no sirve para nada. Y ella bien profesional. Entonces empezamos con todo eso, amor propio, sanación, Jesús entra en tu herida, una cosa hermosa, preciosa. Ella me decía que ella no pensaba poder sanar eso. Y yo, ay, mija, por Dios, es que usted desconfía de Dios. ¿Usted cree que Dios no la va a sanar? Y ella lloraba. Y yo le decía, Dios es tan grande, porque yo he visto la grandeza de Dios en mi vida. Y yo le decía, Cari, Dios es tan grande que cuando menos piensa le manda su recompensa a mi hija. Y se lo manda como usted lo quiere, porque usted sufrió mucho. Y ella me decía que no, que ¿qué? Imposible eso. Le llegó tal cual. Él se está consagrando con ella, él es de la Marina, también de Cartagena. Cuando él viaja como en un submarino, por 15 días. Entonces cuando tenía el primer viaje, él por conquistarla, le deja una caja con todos los días que él no va a estar. Y la tenía que leer solamente ese día. Hermoso. Y ella leíamos la cartita juntas del día. Y yo, Cari, ¿sí ve, mija? ¿Sí ve, mija? Hermoso. Ella es como impresionada de todo lo que le ha pasado. Terminé una relación en la que estuve durante 16 años, una relación muy complicada, llena de muchas mentiras, traiciones, de humillación, deslealtad, de mucha infidelidad, desprecios, perturbaciones e incluso maltrato. Descubrí el proyecto que dirige Mariana Interviniendo con Fe por una situación muy complicada emocional e incluso espiritual que me encontraba atravesando, donde yo decía, yo sé que estoy aquí, pero no sé cómo debo vivir, no sé cómo debo orientarme y no sé dónde está Dios. Me sentía realmente muy desesperanzada, había perdido toda fe, había perdido toda esperanza y había dejado de creer
me cuestioné muchísimo y cuestioné muchísimo a Dios también en medio de todo este proceso, pero nunca me sentí juzgada, nunca sentí un señalamiento por parte de estos acompañamientos, todo lo contrario, fueron llenos de mucho amor, mucha caridad, mucha compasión, mucha misericordia, prácticas espirituales hermosísimas y un profesionalismo admirable. Algo maravilloso que me ocurrió en estas intervenciones es que empezaban y terminaban en oración. No hacíamos nada sin Jesús, María y José. Gracias, Mari, porque sé que por medio tuyo sané, restauré y me di mi valor como persona. Realizamos infinidades de proyectos hermosos de sanación, de perdón, donde la profesional que me acompañó en todo el tiempo se le notaba el amor, el compromiso por mí, e incluso yo sé que todos los acompañamientos que Mariana hace los hace con el mismo amor, pero siento que la clave de todos estos procesos es reconocer que la persona más importante que nos acompaña en todo esto es Dios y la Santísima Virgen María. Son como los pilares que ayudan a que este proyecto tan maravilloso tenga frutos hermosos. Mi mayor milagro en medio de todo este proceso fue haber tomado la decisión radical de terminar con esa relación, porque en ese momento le di entrada a todo lo que Dios tenía preparado para mi vida, y a través de este acompañamiento pude sanar, liberar, pude dejar de lado tanto resentimiento que guardaba mi corazón y poco a poco ir dándole entrada a ese milagro tan bonito que Dios tenía preparado para mi vida. Mariana, muchas gracias porque estás haciendo una labor hermosa, no solamente como profesional, sino con este apostolado tan lindo. ¿Tú qué crees que Dios está haciendo con todo eso que te permitió vivir? Te ha permitido vivir todos estos casos que te llegan, todo lo que tú has vivido. Pues yo siempre le decía a la Virgencita que mi carrera iba a ser para el servicio de ella, pero yo no pensaba cómo. Ya lo estoy viendo materializado. Y es muy teso, Juli, porque también, te voy a contar ese último, pues para no quitarte más tiempo. Ajá. Una chica de Alemania, que vive en Alemania, pero ella es de Envigado, ella tuvo una experiencia muy maluca con la comunidad, ¿cierto? Se sintió muy juzgada mal. Entonces ella no quería que yo hablara con ella, precisamente por eso. Ella llega a Alemania, tiene 2 intentos de suicidio, que ya, incluso en una foto que ella me mostró la parte de la puerta donde se iba a colgar. Cuando ella tiene una vida muy dura, el papá la intentó matar a los 8 años, ahorcar, abusos, muy duro, mucho maltrato, soledad, tristeza, abandono, todo. Entonces ella decía, ¿yo para qué estoy viviendo? Es que yo no hago nada bien. Incluso ella tuvo el primer intento de suicidio y no fue capaz. Ella decía, ni para matarme sirve. Así, o sea, era tan bajo el amor propio que tenía que decía, ni para matarme sirvo. Entonces ella se acordó que había visto mi testimonio, pero ella no tenía ni celular y le dijo al novio, que se llama Morris, préstame el celular, yo escribo, ella también va a salir, ¿cierto? Entonces ella miró y vio que yo tenía Interviniendo con Fe y ahí empezamos. Ella era bien gracias, porque obviamente Alemania es un país cero Dios, cero nada. Y ya después de 3 intervenciones, 4, bien gracias a Dios, la Virgencita la acompañe, hermoso, hermoso, y ya estoy terminando con eso. Impresionante. Y bueno, Cristian, ¿cómo ves lo que Dios ha hecho en esta mujer? No, a mí me parece algo muy hermoso. Yo siempre que la veo que tiene que empezar con una nueva mujer, yo digo qué belleza lo que usted hace, mi amor, yo la felicito y siempre la apoyo en todo, porque es que me parece algo muy impresionante lo que la Virgencita por medio de ella hace en esas mujeres, con testimonios muy, muy hermosos. Entonces, apoyo total siempre. Mari, palabras no sé, a las mujeres que tal vez, pues hemos visto que Dios en ti ha cumplido todas las promesas. ¿Qué decirle mirando a esta cámara de acá, esta de acá? Aquí, a esa. ¿Qué decirle a las mujeres que tal vez están en una situación donde dice ya no hay más o en una desilusión? Lo que tenemos que hacer primero
es abandonarnos sinceramente en Dios. Y ese abandono no quiere decir, bueno, Dios, encárguese de eso. Ese abandono es muy doloroso, yo les digo sinceramente. Es un abandono que cuesta lágrimas, oración, desolación, soledad, que usted piensa, ¿no se va a cumplir eso en mí? Sí, sí se va a cumplir porque Dios cumple todo, pero a su tiempo. Yo tenía que purificarme, yo tenía que sanar, yo tenía que hacer apostolado, pero mi papá dice algo muy impresionante, creo que lo leyó el Padre Pío. Mi papá dice, el que busca algo desesperadamente pasa por encima de él y no se da cuenta. Entonces yo empecé a interiorizar eso en mí y yo les digo, niñas, Dios las ama profundamente porque del corazón de la mujer se va a sanar la sociedad. Porque es que las mujeres, yo les digo a las que tengo la grandeza, porque yo te digo, ellas creen que yo las ayudo y ellas me ayudan a mí, yo sano con ellas. Entonces yo les digo, Dios no te tiene para que vivas en unión libre, Dios no te tiene para que seas la mujer o tener marido. Dios quiere que tú tengas un esposo que te ame, que te respete, pero para eso tienes que pasar por enamorarte de Dios, de que Dios sea tu esposo, de que Él sea tu amigo, de entregarte sinceramente. La sinceridad es todo, con mucho amor, con mucha fe. Confía, no te desesperes, y menos en cualquier hombre que te diga, ay, qué linda, qué hermosa, entonces ya me enamoré. No, espera en Dios, que Dios cumple sus promesas, y háganle cartica a Dios. Yo abandoné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, explique. De tener una esposa en Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,